Hemos estado revisando con detalle las partidas de ajuste y no hemos identificado en estas partidas recortes en la nueva radio, ni en gastos de dinamizadores de distrito o en subvenciones directas. Creemos que es intolerable que se recorten servicios tan importantes como 20 millones de euros en otras transferencias de capital a familias, 11 millones en transferencias a familias, 6 millones de euros en ayudas a domicilio y que, por otro lado, no se toquen gastos totalmente prescindibles como una radio sin oyentes. Vemos que recortan en medio ambiente 25 millones de euros, en equidad, derechos sociales y empleo 34 millones de euros, desarrollo urbano 49 millones de euros. Dentro de esta cantidad está incluida 15 millones de euros destinados al programa MADRE de rehabilitación. Por distritos recortan en Villaverde el 42,1%, cierto que una parte importante corresponde a la compra de un terreno. Barajas el 25,2%, Fuencarral el Pardo el 0,2%, Vicálvaro el 12,7%, Puente de Vallecas el 11,8%, Usera el 11,4%, Retiro el 11,1%. Estos son unos ejemplos de los recortes. Por conceptos, tenemos recortes en la partida asignada a bomberos por 920.000 euros, en centros de día y mayores 1 millón de euros, en colegios 1.087.000 euros, en polideportivos 2.490.000 euros, zonas ajardinadas 3.066.000 euros. Recortan en otras partidas muy importantes y sensibles, como promoción económica, 5 millones de euros, que incluye obras de acondicionamiento de polígonos industriales, donde recortan 3 millones de euros. Nos preguntamos dónde está su política industrial para Madrid que nos presentaron hace 2 semanas. En aparcamientos disuasorios recortan 3.597.000 euros. Es que prácticamente lo dejan todo a cero. En innovación, 1.711.000 euros. Miren, nosotros no vamos a votar a favor de ninguna medida que suponga disminuir el gasto social, recortar en servicios públicos, recortar en escuelas infantiles, recortar en aparcamientos disuasorios, recortar en ayuda a domicilio, recortar en polideportivos, bomberos, distritos, mientras se despilfarra el dinero en radios, subvenciones afines o dinamizadores de distrito. Muchas gracias. Rectificar un dato del señor José Luis Moreno, que creo que ha tenido puntos muy interesantes, pero ha hablado de que en el tercer año supone que tener un límite de gasto, poder gastar hasta un 15,8% más. Esos son los datos del Ministerio de Hacienda en su última resolución en la cual rechaza el Plan Económico Financiero. Ha hablado de un 15,8%, eso es cierto, pero le ha faltado incluir las inversiones financieramente sostenibles, que no están incluidas. Estamos hablando de que incluso podría llegar a más de un 20%. El señor Sánchez Mato el otro día decía que estos datos del Ministerio de Hacienda eran incorrectos, pero yo lo que les digo es que piensen una cosa. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid podría gastar en el tercer año, en el 2018, un 20% más, o más de un 20% comparado con cuando entraron. Digo, mira, esos son los datos del Ministerio de Hacienda. Aquí pone, de acuerdo con el cuadro anterior, las desviaciones de esa Administración respecto a la senda legal son las que se citan a continuación. 2015, 2.915, 242, 399,20 euros. 2018, 3.375.582.393,82. Datos del Ministerio de Hacienda. El señor Sánchez Mato dice que no son correctos. Piensa en una cosa, el sueño de cualquier administración pública, el del 99% de las administraciones públicas, es poder gastar más de un 20% y encima amortizar deuda de forma extraordinaria. Le quiero decir, es que todo esto no era necesario, no era absolutamente necesario. Un 20% más en el 2018, según los datos del Ministerio de Hacienda. Bien, respecto a los recortes. Bien, nosotros hemos analizado los proyectos de inversión de octubre. Sí, y aparte me gustaría que el señor Sánchez Mato lo dijera porque los datos del Ministerio son incorrectos. Nosotros estamos utilizando unos datos oficiales. Hemos analizado los datos de inversiones de octubre. Hay 3.566 proyectos de inversión. Bueno, sí decir que cuando vemos los proyectos de inversión no reflejan ninguna estrategia, objetivo o prioridad. Es un plan de inversiones muy desordenado y sin rigor. De estos 3.566 proyectos, que suponen una cantidad de 693 millones de euros en inversiones, hay 1.685 partidas con crédito autorizado cero, que presentan 391 millones. Es decir, que no han empezado a hacer nada. De estas 1.685 partidas con crédito autorizado cero, es verdad que hay 1.050 que no son IFES, 1.050.
que suponen una cantidad de 183 millones de euros. Es decir, 1.050 proyectos de inversión que no son ICESE con crédito autorizado cero, con los datos de ejecución de octubre. Es decir, que no han empezado a hacer absolutamente nada. Realmente el presupuesto del señor Sánchez Mato es papel mojado. Refleja desde el principio que es irrealizable, que está hecho sin pies ni cabeza. Por eso el mayor recorte en servicios e inversiones es la incompetencia en la gestión, la incapacidad de llevar inversiones a cabo. Sí que nos pediríamos que dentro de cada partida que recorten, que nos digan realmente que no se iba a ejecutar, porque claro, si hay tantos millones que tenemos la sensación de que no van a hacer nada, que nos aseguren que detrás de cada proyecto de inversión que van a recordar, que nos aseguren que no se iba a ejecutar. Muchas gracias. Vamos a valorar la inversión de Calle 30 y su efecto sobre las políticas públicas en los últimos años. Miren, las inversiones reales del Ayuntamiento de Madrid en el año 2003, el año previo a que comenzaran las obras de Calle 30, fueron de 572 millones de euros. En el año 2015, el último donde gobernó el Partido Popular y que confeccionó el presupuesto, bajaron a 208 millones, a menos de la mitad. Es decir, 12 años más tarde. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC desde 2003 al 2015 subió un 28,8% en España. Y, sin embargo, las inversiones bajaron a menos de la mitad, de 572 millones a 208 millones de euros. Estos datos de 2003 a 2015 los podemos encontrar en datos abiertos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública para entidades locales. Vemos que en Madrid Capital los impuestos directos, donde lo más importante son el IBI y la plusvalía, suben de 725 millones de euros en 2003 a 2.400 en 2015, de 725 a 2.400. Recordemos que las inversiones bajaron un 231% frente a un IPC que sube únicamente un 28%. Las tasas y otros ingresos suben de 396 millones a 688, un 73,52%. Los gastos financieros pasan de 66 millones a 179 millones, suben un 168%. Por el contrario, las inversiones, como decíamos antes, bajan de 572 millones a 208 millones. La deuda que se amortiza pasa en 2003 de 90 millones a 1.058 millones en 2015, es decir, aumenta un 1.074%. Otro ejemplo que refleja la evolución de la estructura del Ayuntamiento de Madrid es que los gastos de personal suben un 45,4%. Recordemos que el IPC sube un 28%. A eso le añadimos que en Madrid Capital se recauda el 25% de toda la plusvalía que se recauda en España. 670 millones en Madrid frente a 2.500 millones en España. Y que desde 2011 se ha multiplicado por 3 la recaudación en Madrid Capital. Nosotros a la plusvalía en Madrid, más que un impuesto, lo consideramos que es un estacazo en las costillas. Y a eso añadimos que ha pasado a ser la ciudad, Madrid, la ciudad más endeudada de Europa. Todo esto es Calle 30. Todo esto es Calle 30. Calle 30. La evolución de las cuentas de Madrid Capital de 2003 a 2015 no hay por dónde cogerlas. No hay por dónde cogerlas. Defenderlas es absolutamente antieconómico y es, además, absolutamente antiliberal. Pagamos muchos más impuestos con menos inversiones y donde una gran parte va a pagar gastos financieros, amortizar deuda y aumentan los costes fijos muy por encima del IPC. Como decía, estos datos no hay por dónde cogerlos. Además, ocurre una cosa. En la Administración central, las comunidades autónomas pueden decir, no, es que vino la crisis y se nos hundieron los ingresos. Eso pasa, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, que directamente se hundió. Y en el impuesto sobre sociedades tienes el problema de que si aumentas el tipo, puede ser que vengan menos inversiones, incluso que recaudes menos. Esto no ocurre con los impuestos locales, como el IBI o la plusvalía. Son impuestos muy robustos, muy sólidos. Aumenta a través del valor cadastral y lo que haces es recaudar muchísimo más, que es lo que ha pasado en Madrid. O también recordar que también se puso la tasa de basuras. Directamente la presión fiscal y los impuestos que han pasado a pagar los madrileños es muy superior, con muchos menos recursos destinados a inversiones y a gastos públicos. Decir que el Partido Popular, y evidentemente es cierto, dice que la valoración general de la M30 es positiva, registrando una puntuación media de un 6,87 sobre 10, casi notable. Hombre, nosotros creemos que después de todos los miles de millones que se han gastado, que ha costado, y de los 140 millones de euros que nos cuesta la factura anual, de los cuales solamente 28 millones van a mantenimiento,
Bueno, como para, en vez de sacar un 6, sacar un 2, ¿no? Como para suspender. El Partido Popular también defiende las obras de la calle 30 diciendo que venía en su programa electoral, lo cual también es cierto. Pero les faltó contar en el programa electoral que esta obra supondría multiplicar por 3 la recaudación de la plusvalía, el IBI por 2 o arrastrar una deuda durante años que iba a desembocar en un gran recorte de servicios públicos y de inversión. Este creo que es una de las lecciones que hay que aprender de la calle 30. No basta con ganar las elecciones, es necesario que detrás de cada megaproyecto haya una absoluta transparencia en las consecuencias que va a tener en los impuestos futuros que vamos a pagar y en los servicios que vamos a recibir los ciudadanos. Esta obra se podía haber abordado con más transparencia, menos prisas. Nuestra opinión no es una cuestión de estar a favor o en contra de la obra, es una cuestión de que desde el principio se actuó de forma electoralista, falta de transparencia y muchas prisas. Desde el Partido Popular también dicen con razón, que después de estas obras se ganaron 2 elecciones. Ese es el gran problema. Que las elecciones premiaban al que despilfarraba y que a veces incluso castigaban al que no gastaba. De ahí el artículo 135 de la Constitución española. El artículo 135 de la Constitución española de estabilidad presupuestaria impulsado por el Partido Socialista y Partido Popular en el año 2011. O también la ley de la que tanto hablamos, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, la Ley Montoro. Empezaron las obras de la calle 30 en 2004, la Ley Montoro en 2012, pero sin duda la Ley Montoro es una especie de ley antipolíticas públicas del señor Ruiz Gallardón. Una ley anti me gasto los impuestos hoy de las generaciones futuras y así hago grandes obras y termino ganando las próximas elecciones. Ya vendrán otros que terminen apechugando. Mire, me vienen casos de amigos o conocidos que venden su casa, gente de clase media que termina pagando una plusvalía de 5.000, 8.000 o 12.000 euros. Gente que le gusta la calle 30, pero si estos contribuyentes les explica la evolución de las cuentas de Madrid, que los sobrecostes de la calle 30 y del resto de obras faraónicas les supone el estacazo fiscal de pagar el doble de plusvalía, su visión sobre calle 30 varía considerablemente. Y si les decimos que de los 140 millones anuales que nos cuesta calle 30, solamente 28 van a mantenimiento, entonces ya sí que se escandalizan. Vuelvo a insistir que las administraciones locales no han tenido el problema de la administración central o las comunidades autónomas donde la recaudación se hundió. Un buen gestor podría haber previsto perfectamente los costes de la calle 30 y haber hecho una proyección de tal manera que no hubiesen bajado las inversiones a la mitad a menos de la mitad, o que hubiese habido unos recortes tan importantes en servicios públicos. Por eso este desastre de la evolución de las cuentas desde el año 2003, desde el año 2004, no tiene excusa, como nuestras administraciones. Es lógico, como decía antes, que el Partido Popular se aferre a los datos de satisfacción para defender su posicionamiento, pero es imposible defender los sobrecostes o el modelo económico-financiero de la calle 30. Estas megaobras han tenido como consecuencia sablear a impuestos a los madrileños en plena crisis, cuando a muchos se les congelaba, bajaba el sueldo o incluso perdían su trabajo. Y, como he dicho antes, son el reflejo de que se dejara de invertir en infraestructuras en Madrid y de que Madrid se convirtiera en una ciudad muy sucia y prestará a sus ciudadanos peores servicios. Ya antes de comenzar la Comisión No Permanente de Investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa mixta Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la empresa mixta municipal de Madrid, Madrid Calle 30, ejercicios 2012 y 2013, de fecha 29 de diciembre de 2016, llegaba a unas conclusiones y recomendaciones por las que podemos determinar que el modelo de gestión era muy lesivo para las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Un desastre desde el punto de vista de eficacia y eficiencia y también desastroso para los bolsillos de los madrileños que con sus impuestos y tasas deben pagar este desaguisado. Unas declaraciones del Pleno de marzo de 2017, en este caso estaba de portavoz la señora Aguirre, en el cual decía que el impuesto sobre la plusvalía era injusto y confiscatorio. Bueno, hablaba de que era un auténtico disparate recaudar casi 700 millones de euros por él. Claro, recordar que fue el Partido Popular el que multiplicó por 3 la recaudación. Nosotros estamos de acuerdo con la señora Aguirre que es un verdadero disparate que casi se recauden 700 millones de euros, pero recordar que fue el Partido Popular y también recordar que en gran parte, en buena medida, fue por las obras de la calle 30.
Quería recordar también algunos puntos del informe de la Cámara de Cuentas que creo que son muy interesantes porque coinciden con las conclusiones y recomendaciones del dictamen. Es que la Cámara de Cuentas ya señalaba que los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la transformación de una empresa local en mixta no fueron facilitados. Es decir, faltaban memorias y estudios preceptivos, una grave irregularidad. También en el informe de la Cámara de Cuentas señala que en el diseño de la prestación de los servicios no hay transferencia operacional sustancial de riesgos del Ayuntamiento a la sociedad mixta. La remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad que el socio privado debe obtener del contrato. Es decir, todo indica que el diseño de este modelo económico es contrario a los intereses de los madrileños. En resumen, la Cámara de Cuentas determinaba que existen irregularidades al transformarse la empresa en mixta, que la empresa privada tiene unas condiciones excepcionales, teniendo asegurada una rentabilidad y no habiendo transferencia operacional sustancial de riesgos del Ayuntamiento a la sociedad mixta, y que el modelo económico ha supuesto, por el contrario, para los madrileños, que son los que pagan un gran quebranto económico. Creo que el cálculo que mejor nos hace entender lo negativo de su modelo, y creo que ya lo hemos citado varias veces, es que el Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30, única fuente anual de ingresos de la sociedad, de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto no revierte a los madrileños. De este cambio de modelo de gestión derivan los gastos que ha supuesto en torno a 554 millones de euros desde la constitución de la empresa de economía mixta, en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado, que no tendrían por qué haber asumido los madrileños. Volviendo a la comisión de investigación, consideramos que sí hubo una intencionalidad de obviar la obligatoria evaluación de impacto ambiental para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007. Eso hubiera supuesto la alteración de los proyectos, incluso que algunos no se hubieran realizado o podido llegar a realizar. Esto ha quedado acreditado y dictaminado por los juzgados. Pero es que además de prescindir de la evaluación del impacto ambiental, tuvo unas consecuencias económicas muy negativas para los contribuyentes madrileños, en cuanto a que el incumplimiento de la normativa europea conllevó la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea contra el Estado español que derivó en el bloqueo de 1.500 millones de euros de financiación del Banco Europeo de Inversiones, con el consecuente coste económico estimado de mayor pago de intereses que lleva el no haber tenido acceso al préstamo del Banco Europeo de Inversión por los bajos intereses que ofrece dicha financiación. Se estima que el quebranto económico, en términos de mayor pago de intereses, fue de 75 millones de euros. Sí, muchas gracias. Nosotros creemos que la proposición que trae el Partido Popular es una proposición acertada, las enmiendas del Partido Socialista también. Desde Ciudadanos ya el día 3 de noviembre de 2016 llevamos una proposición en la misma línea aprobada en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. La propuesta pone el foco en el abandono que sufre el área industrial de Villaverde por parte del Ayuntamiento. El estado es lamentable en iluminación, señalítica, zonas verdes, estado de viales, seguridad y, por supuesto, limpieza. Comentar que desde la nueva distribución de calles prioritarias de limpieza, la calle Laguna Delga no es prioritaria, calle que es lamentablemente la de mayor uso de servicios sexuales en el polígono. Los sábados, domingos y lunes por la mañana, el estado de las aceras es tremendo. Miles de Kleenex y preservativos usados, que al no realizarse la limpieza a diario, se van acumulando días y días. Tenemos serias dudas de que cualquier empresa vaya a comprar suelo industrial en estas calles. Son necesarias actuaciones de limpieza y de seguridad también. Por supuesto, está el tema de la prostitución en la calle. Por supuesto, emplear todos los recursos necesarios en políticas sociales para apoyar a estas mujeres, pero es necesario solucionar el tema de la prostitución callejera. De nada vale limpiar la calle todas las mañanas si por las noches existe prostitución en vías públicas, como sucede actualmente en Marconi. De nada sirve que vendamos suelo industrial en Marconi a precios de ganga si ninguna empresa quiere instalarse en sus calles. De nada sirve que algún día se construya la prometida factoría industrial de Villaverde en alguno de sus polígonos si a partir de las 7 de la tarde se convierte en una especie de territorio comanche y da miedo pasear por sus calles. De nada sirven mesas y círculos de debate vanos y vacíos sin actuaciones al respecto. El polígono de Villaverde, sus empresas, sus trabajadores, sus 146.000 habitantes y la propia ciudad de Madrid no puede permitirse tener la mayor superficie industrial de la capital de España en este estado de abandono. Abandono de más de 16 años ya. En este sentido, señor
Zapata también le ha reprochado al Partido Popular, que es cierto que este es un tema que viene de mucho antes. Pero yo creo que es un momento de que ahora Madrid, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, rememos todos en la misma dirección. Madrid tiene una deuda con Villaverde, es hora de empezar a saldarla. Muchas gracias. Sí, dentro de los 173 millones de recortes vemos partidas como, por ejemplo, el Centro de Día y Mayores, Colonia Mirasierra, en el distrito de Fuencarral, que hay un recorte de 50.000 euros, o en el Centro de Día y Alzheimer, en Aluche, en Latina, que hay un recorte de 43.400 euros, o de 421.265 euros en edificios, servicios, bomberos, obras de reforma. O vemos también 500.000 euros de recorte en equipamiento, centro de días de mayores y centro de mayores, o 100.000 euros en centro de mayores de barrio Horcajo, Moratalaz, o 135.679 euros en el Centro Integrado de Alzheimer y Servicios Sociales del Puente de Vallecas, o en el Centro de Educación Especial Fundado Goyeneche, en San Blas Canillejas, por 78.333 euros, 80.000 euros en Centro de Acogida a Personas Sin Hogar, o 43.403 euros en Centro de Día y Alzheimer en Aluche, en el distrito de Latina. Queríamos saber cuáles son las prioridades de Ahora Madrid y cómo han realizado estos recortes. La verdad es que hemos empezado, bueno, ya lo apuntó mi compañero sobre la ejecución de inversiones de Usera, que yo he visto aquí varios gráficos y al igual que mi compañero lo he chequeado y la ejecución de inversiones era un 16%. No sé de dónde han salido esos datos. Igual que también decía el señor Sánchez Mato que los impuestos no suben. Yo aquí veo en la página web del Ayuntamiento de Madrid que dice que para amortiguar la subida de valor catastral se establece una reducción en la base imponible. Es decir, hay una reducción en la base imponible porque todos los años aumenta la base de grave, todos los años pagamos más IBI. Y también le debería recordar al señor Sánchez Mato que se vaya a Villaverde, a los distintos barrios en los cuales no ha habido una ponencia parcial y los cuales pagan más IBI, o que se vaya también al casco histórico de Vallecas, donde se paga más IBI, a diferencia de Santa Eugenia. Después, no entiendo muy bien lo que me dice usted, señor Sánchez Mato. Bueno, más bien sí lo entiendo. Lo que usted está diciendo es, bueno, aparece como la víctima de que nos están interviniendo, pero usted me ha dicho que en el capítulo 1 hay un sobrante, que hay bajas de licitaciones, entonces lo que usted me está diciendo es que los 173 millones que han recortado era porque no se iban a hacer. Eso es lo que está diciendo. Los recortes se los hace usted mismo. Es que lo acaba de decir. Sobrante, bajas de licitaciones. Bueno, le acabo de preguntar por un montón de cosas, bueno, pues temas súper importantes como de Alzheimer, el centro de mayores, y lo que me está diciendo es que, bueno, pues como no se van a hacer, por ahí recortamos. Lo que digo, los recortes los hace usted mismo por falta de capacidad de gestión. Ya le he dicho que hemos chequeado los proyectos de inversión y, bueno, realmente hay 1.050 proyectos donde no hay ni siquiera crédito autorizado, señor Sánchez Mato. Es que es un auténtico desastre. Insisto, es que su presupuesto no hay por dónde cogerlo. Aparte de no tener ninguna prioridad, ningún tipo de estrategia, es que no han hecho absolutamente nada. Empiezan después a hablar, no, que si 200 millones, que si cojo los autobuses, que si crédito autorizado. No, mire, yo cojo los datos en Excel y me sale un 18,77. Cojo el PDF y me sale un 18,77 ejecutado de las inversiones del Ayuntamiento de Madrid sobre 693 millones de euros. Y eso es poquísimo. Eso es una vergüenza, señor Sánchez Mato.